Y sí, buenas noches. Esta noche en Periodistas vamos a estar hablando de el hombre del futuro. Nos vamos a preguntar y vamos a tratar de contestarnos en qué nos vamos convirtiendo, hacia dónde vamos, cuál es el camino que estamos transitando para llegar a ser qué. Bueno, eso es lo que nos tratamos de contestar en la medida que vamos desarrollando distintos temas. Por ejemplo, desde el hombre hacia dónde va en lo que tiene que ver con lo físico y también lo que tiene que ver con lo espiritual. Porque si bien hay un rumbo que ya estamos, de hecho, transitando, que tiene que ver con lo tecnológico y con la conexión que tenemos permanente a esto de las nuevas tecnologías, y es un camino de ida sin duda, también es cierto que vienen llegando chicos diferentes, chicos que vienen de alguna manera a compensar todo esto. Estamos hablando de los chicos índigo y de los chicos cristal. ¿Qué es todo esto? Bueno, es parte del hombre del futuro. Te propongo, antes de saludar a nuestros invitados que ya están acá, ver el informe central que plantea y que deja sentado este cuestionamiento que nosotros nos hacemos acerca de en qué nos vamos a convertir. El hombre del futuro, mira. If there's anything you want, anything at all, come to me. Your guardian angel. ¿Cómo será el hombre del futuro? Desde sus orígenes, supo adaptarse a los cambios externos. En busca de alimento, comenzó a caminar sobre dos patas. Luego, no paró de realizar descubrimientos que cambiarían su vida para siempre. ¿Qué más le depara a la especie humana? Estamos empezando a comprendernos a un nivel tan íntimo que empezamos a controlar los procesos de la vida y empezamos a controlar nuestro propio futuro evolutivo. La manipulación de los genes, ¿tendrá algún límite? ¿El humano creará otra especie o hará tanto abuso de la tecnología que se confundirá con ella? La mayoría de lo que habrá en nuestros cerebros no será biológico. Nuestros cerebros serán como los ordenadores actuales, solo que mucho más potentes. La dependencia extrema de la tecnología la podemos ver hoy. ¿Cuántos adictos hay a la computadora o al celular? ¿No estamos ya frente a un proceso de deshumanización? El futuro del hombre quizás parezca gris, pero también existe una evolución espiritual. A fines del siglo XX comenzaron a llegar chicos diferentes. Por el color de su aura los llamaron índigo. Indigo is a beautiful color, but it's just a color. What really means is that humans start shifting. Más tarde aparecieron los niños cristal, diamante y arcoíris. Para la New Age, estos chicos tienen la misión de ayudar a la transformación social y espiritual del planeta. ¿Cómo será el hombre del futuro? ¿Será una especie de zombie adicto a la tecnología o llegará a un despertar espiritual? Si el panorama es desalentador, ¿estamos a tiempo de cambiarlo? Bueno, Martín Gagliani, periodista científico. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo te imaginas al hombre del futuro? El hombre del futuro, o sea, según la ciencia es muy difícil imaginarlo por el tema de que la evolución es
principalmente azarosa, así que es como muy difícil hacer futurismo con eso, ¿no? ¿No Pero la va determinando, digamos, esa evolución, las condiciones externas, por ejemplo? claro, o sea, lo que se conocen son tendencias evolutivas que ya vienen desde hace miles de años y se sabe que van a seguir. Bien, y ¿y también hacia lo que dónde podemos saber vamos? es cómo nos vamos a adaptar al entorno en el que estamos viviendo ahora. O sea, el camino hacia donde vamos nos lo va a llevar el clima cambiante que tenemos y, como decían en el informe, la dependencia que tenemos ahora de la tecnología. Hoy en día el ser humano está como inadaptado, se puede decir, porque todo nuestro plan corporal se adaptó para una vida totalmente móvil en la época de la prehistoria, en la que cualquier persona común caminaba y corría más que un maratonista experto que está todo el día entrenándose, bueno, mucho Claro, más la kilómetros modificación al más día. grande, decís, más allá de la tecnología, tiene que ver con el sedentarismo. Claro, el sedentarismo básicamente. nos está cambiando totalmente porque tenemos un montón de enfermedades, dolencias que nos afectan por estar todo el día sentado. En casi Claro. todos los trabajos pasamos todo el día sentados. Y eso nos trae problemas de espalda, porque nuestra espalda, que con esa forma de S que tiene, está preparada principalmente para estar parados y caminando. Y está preparada para correr y caminar mucho. Y estando sentados se nos arquea de la misma forma que se arquea por ahí la espalda de un chimpancé, que un chimpancé está preparado para pasar todo su tiempo sentado. Un gorila, por ejemplo, también tiene la espalda muy diferente a la nuestra. Bueno, de hecho ahora en un ratito les vamos a mostrar que tenemos un material sobre las modificaciones que va a sufrir el cuerpo, ¿no? Según distintas investigaciones del ser humano con el correr de los años, ¿no? De hecho va a ir mutando y se va a convertir en algo muy distinto de lo que somos ahora. Claro, eso es por las tendencias que te comentaba. Claro. Bueno, le quiero saludar también a Pablo Rich Lee, ¿está bien? Médico del Departamento de Neuropsiquiatría de INECO, Instituto de Neurología Cognitiva. Exactamente. Hola, buenas noches y gracias por venir. Bueno, ¿cómo te imaginas al hombre del futuro? Generalmente siempre que hemos intentado pensar el futuro nos hemos equivocado. Me parece que yo voy a demonizar un poco la tecnología pensando un poco qué nos ha pasado hasta ahora y qué sabemos, cómo hemos cambiado, digamos, cómo hemos cambiado en los últimos 50 años, cómo hemos cambiado en los últimos 5.000 años. En realidad el hombre cambió mucho, no biológicamente, sino cómo cambiamos a través de la tecnología. La tecnología básicamente es la capacidad de expandir nuestras capacidades. Yo creo que a cualquiera de hoy si le sugeriría volver a caminar y dejar su auto, no lo haría. Si tuviera que viajar a Mendoza, no dejaría de lado los avances del transporte. La gran revolución en realidad, sobre todo lo que ha transformado no solo nuestro físico sino nuestra cabeza, ha sido la capacidad del manejo de la información. De hecho, lo que determina el fin de la prehistoria, el comienzo de la historia, es la escritura, la capacidad de almacenar algo por fuera de nuestra mente. Eso ha ido incrementándose y la gran revolución moderna ha sido la aparición de Internet, que es una capacidad de acceder a información desmedida respecto a lo que estamos acostumbrados, pero no que es muy diferente a lo que fue la Biblioteca de Alejandría. Por eso también hemos cambiado nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Hoy en realidad la eficiencia no tiene que ver con recordar, sino con saber cómo obtener la información. Bien, bueno, vamos a volver en un ratito con vos. Le quiero saludar a Diana Litvinov. ¿Está bien? Psicoanalista, autora del libro El sujeto escondido en la realidad virtual. ¿Vos cómo te imaginás al hombre del futuro? Bueno, el hombre del presente es bastante un hombre del futuro, porque nos encontramos con determinados cambios que hasta hace poco ni nos imaginábamos ni soñábamos. En general los avances se suelen tomar con cierta desconfianza, con cierta resistencia. Cuando surgió el teléfono, por ejemplo, se decía, pero ¿cómo? Eso no es comunicación. ¿Cómo uno va a hablar con una persona y no estar cara a cara y viéndolo? Y bueno, lo mismo sucede ahora con la cibernética, con Internet. Se piensa de que se acabó la relación de persona a persona. ¿Pero te lo imaginas como un adicto a todo eso, un zombie que va a estar claro, como...? bueno, eso es, digamos, son temores, ¿no es cierto? Que el hombre, en lugar de usar a la máquina, se va a transformar en una máquina y va a terminar transformado en una máquina. Pero justamente lo que se nota es, por ejemplo, la computadora no fue pensada para que a través de ella circule erotismo, amistades, conversaciones. O sea, la computadora fue creada para almacenar datos, para hacer cálculos de forma compleja. No para reemplazar vínculos, no, decís. pero sin embargo, la necesidad del hombre, o sea, es como que encontró un medio y una oportunidad para expresarse.
O sea que es una época, la nuestra, en la que predomina de alguna manera el aislamiento, cierto individualismo, la idea de que el otro puede ser peligroso, contagioso, pero el hombre necesita conectarse, comunicarse, expresarse, y encontró a través de Internet una vía, la verdad, muy efectiva para eso. Bueno, ahora vamos a volver. Le quiero dar la bienvenida también a Rubén Cedeño, conferencista internacional de metafísica de Venezuela. Gracias, muy bien. Hola, buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, ¿cómo te imaginas vos al hombre del futuro? Mira, a la par de todo este adelanto tecnológico que va teniendo el ser humano, no sé si has notado que en todas partes del mundo hay un despertar espiritual, ya no solamente hacia una tendencia religiosa, sea cristianismo, budismo, islam, sino que hay una tendencia religiosa diversa. El hombre también está buscando, el ser humano está buscando a Dios, o está buscando su ser interno, o está buscando a los maestros, o está buscando a los budas, está buscando algo en el más allá, porque si nos quedamos en la tecnología, ahí nos vamos a estancar y nos vamos a volver máquinas, y si paralelamente buscamos algo espiritual, de dentro de esa tecnología va a surgir algo que nos va a llevar a un mundo distinto, mucho más sensible, incluyente, inteligente, con mucho más amor hacia los seres humanos, así que no vamos a sucumbir en las máquinas. O sea, la búsqueda como de ese equilibrio vendría de la mano de un camino espiritual, decís. Por supuesto, un camino espiritual incluyente que no va a ser hacia una sola tendencia religiosa. Bueno, vamos a hacer un punto acá, porque nosotros, acá estamos preguntando cómo se imaginan distintas disciplinas, distintos representantes de estas disciplinas, cómo se imaginan al hombre del futuro. Nosotros hicimos la misma pregunta acá, en el canal, a nuestros compañeros de trabajo. Les preguntamos cómo se imaginaban al hombre del futuro. Tengamos y partamos de esta base. Le estamos preguntando a personas, seres humanos que somos nosotros, que estamos en el presente, que estamos construyendo ese futuro. Es muy interesante la mirada nuestra respecto de cómo nos vemos dentro de unos años, porque somos nosotros mismos los que estamos armando esto. Así que quiero que escuches lo que piensan nuestros compañeros acerca de cómo se imaginan al hombre dentro de unos años. Al hombre del futuro me lo imagino como una persona más inútil y dominada por las máquinas. Seremos más altos, cosa que para mí sería súper conveniente, más fuertes, tal vez mejor capacitados en términos físicos y de energía. Al hombre del futuro me lo imagino lampiño, con un el dedo chiquito afuera, sin sexo definido. Sabiendo todo, leyendo las mentes, sin sexo, solamente a través de la teletransportación. Yo creo que el hombre del futuro va a estar un poco más apegado a todo lo material, menos apegado a todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Los imagino altos, musculosos, deportistas, preparados para cualquier situación. El hombre del futuro me lo imagino absolutamente tecnológico, muy cerrado en sí mismo, egocéntrico, sin preocuparse por el otro. Muy individualista, muy frívolo. Es muy raro imaginarse algo en el futuro, pero creo que vamos hacia eso y ojalá que me equivoque. Bueno, muy lejos, Rubén, de lo que vos decías que podría llegar a suceder, ¿no? Es como lo que se ve desde hoy, desde el presente, desde distintas ópticas. Bueno, por allí alguno habló de espiritualidad. Y... Así como... ¿no? Pero según la historia de la evolución del ser humano, la espiritualidad no necesariamente es estarle rezando a un Dios o a una creencia superior. También espiritualidad se puede entender con religarnos un poco más, de ser un poco más sensible. Esos términos es a los que yo me refiero cuando hablo de religión. ¿Y cómo entra la tecnología, digamos, en todo esto que vos decís? No se están peleadas, la religión y la ciencia no tienen por qué estar peleadas.
podemos ser muy espirituales y podemos tener un gran adelanto tecnológico, manejar las computadoras y ponerlas al servicio de la inteligencia humana y no al revés, el ser humano al servicio de las máquinas. Entonces eso tenemos que tener cuidado. Diana, hay que estar muy atento a esto, digo, porque puede haber un momento en que uno ya se haya convertido en esa máquina y claro, como ya se convirtió, no se da cuenta de que se convirtió. ¿Puede pasar una cosa así? Bueno, ¿estamos todavía dándonos cuenta? Claro. Claro, lo que pasa es que, digamos, hablar del hombre del futuro, hay hombres y hombres, o mujeres y mujeres, ¿no es cierto? O sea, hay hombres que han desarrollado una adicción, digamos, a la cibernética, a la computadora, pero las adicciones existen con respecto a cualquier objeto. En este momento está la computadora, puede ser una adicción. También puede ser una forma de comunicación, porque o sea, cuando una persona está en la computadora, no está en relación con la máquina, está en relación con sus amigos, con gente con la que interactúa. O sea, a través de las redes sociales circulan ideas políticas, filosóficas, espirituales, poesías, o sea, circula, y también, bueno, puede circular banalidad, digamos, y me llamó la atención en algo que decían con respecto al futuro, que se imaginan un hombre sin sexualidad. ¿Y por qué, no es cierto? ¿Por qué si a través de la cibernética está circulando tanto erotismo, no es cierto? Me imagino que se refieren al no contacto físico, ¿no? Sí, exacto, sí, puede ser, no sé. Y que a través de la tecnología, digo, me imagino... Bueno, pero eso también... De hecho, se habla de que los chicos van a nacerse directamente en laboratorios. Pero fíjate que cuando salieron, digamos, digamos, los DVDs, dijeron, bueno, se acabó el cine. No es así, ¿no es cierto? Es como que uno ve películas en la casa, en la videocasetera, pero después va al cine y al contrario, toda la industria de los CDs realimenta el cine, genera más interés en el cine. Decían uno puede comprar por internet y no va a ir más al supermercado, pero no, uno sigue yendo al supermercado, además puede comprar por internet. O sea que el hecho de que se circule el erotismo por la computadora no significa que se acabó el sexo cuerpo a cuerpo. Vamos a compartir ahora un informe que tiene que ver con las modificaciones que pueden llegar a sufrir el cuerpo humano con el correr del tiempo y hasta dónde podemos llegar, en qué nos podemos convertir en unos años. La vida evoluciona. Pasaron millones de años desde que fuimos organismos unicelulares. Ahora, no solo somos seres inteligentes, la ciencia progresó tanto que hasta podemos manipular nuestros genes. ¿Cuál es el futuro de la humanidad? Se habla ya de sangre artificial, cualquier órgano puede ser sustituido por algo equivalente artificialmente. Seguro que vamos encaminados hacia un ciberhombre. Hola, papá. Los avances tecnológicos son cada vez más acelerados. Hace 2 millones de años, el hombre utilizaba herramientas de piedra. Hace siglo y medio, inventó el teléfono fijo. Ahora, podemos estar comunicados donde sea. Viviremos una aceleración evolutiva tremenda y no será por las modificaciones, las mutaciones. ¿Cómo nos veremos en un mundo donde reinará la tecnología? Los científicos ya tienen un modelo del físico del futuro. El cerebro será más pequeño. Las máquinas pensarán por nosotros. La boca será más chica y tendremos menos dientes. No tendremos pelo. Los intestinos serán más cortos. Habrá menos obesos. Por la mezcla de etnias, la piel será más oscura. Por el uso del teclado, los brazos y los dedos serán más largos. Y en el caso de los hombres, los testículos se verán reducidos por el descenso de la fertilidad. La próxima especie será fabricada por nosotros dentro de unos centenares de años en cualquier laboratorio. No somos lo que fuimos.
tampoco somos lo que seremos. La fisonomía del hombre estará condicionada por la tecnología, o la tecnología misma creará otra especie y la humanidad desaparecerá. No decías mientras veías El hombre del futuro y su cambio físico, ¿por qué decís el cerebro? ¿Vos decís que no se va a reducir por no usarlo? A ver, más allá que la marca haya dejado muchos hijos, la evolución se guía por las leyes de Darwin, y la evolución no es de un día para el otro, y en general es... esto no va... No, pero me refiero a que es... No, pero también hay un concepto de la idea de que hay una idea errónea que uno evoluciona para adaptarse a las circunstancias, y en realidad se van generando cambios espontáneos, y los cambios que sean más propicios para adaptarse al medio son los que persisten. En realidad, la evolución del cerebro es en aumento de su volumen. De hecho, el cerebro, a lo largo de las especies hasta el ser humano es el ser vivo que tiene proporcionalmente el cerebro de mayor tamaño, y de hecho tiene una característica fundamental que nos diferencia del resto de los seres vivos, que es el tamaño del lóbulo frontal, digamos, es el cerebro social, justamente los que nos permite pensar a futuro y planificar, digamos. Los animales no tienen esa capacidad de poder verse más allá de sí mismos en la necesidad del presente, sino poder planificar. Uno puede pensar en tomar una hipoteca a 50 años y planificar una economía a 50 años. Eso no sucede en el resto del mundo animal. La tecnología, como les decía antes, potencia nuestras capacidades, sean buenas, sean malas. En realidad la tecnología no tiene ninguna cosa mala en sí misma, sino es la utilización de la tecnología lo que produce temor y la pérdida del descontrol. Estos temores que hoy se plantean son los mismos que se planteaban históricamente siempre, el miedo a lo desconocido, el miedo al progreso, el miedo a la pérdida del statu quo, y justamente me parece que eso lo que hay que intentar es cómo podemos mejorarnos. Nada más deshumanizado que una persona con un corazón artificial. Yo creo que no conozco persona que estaría en contra de hoy de un corazón artificial. Ayer se promulgó una ley de fertilización asistida. Creo que hoy no estaría nadie en contra de aquellas personas que la naturaleza no les da la oportunidad de tener un hijo, de que la tecnología los ayude a poder lograr algo que es justamente dar vida. Me parece que estamos echando la culpa a la tecnología de nuestros defectos. La tecnología solamente los potencia. Bien, Martín. ¿Qué pensás de esto que dice él? ¿Tiene que ver con esto de echarle la culpa, o en realidad es una combinación de factores que hay que tener una alerta por lo menos? Sí, o sea, lo que tenemos que estar preparados es lo que te comentaba antes, de que nuestro cuerpo ya no está adaptado a las circunstancias. Entonces, al momento en que vivimos... Sí o sí se va a modificar, decís, de alguna manera. Se va a modificar, como él decía, no es algo de hoy para mañana, ni va a ser lo que yo haga hoy va a afectar a mis hijos, porque no actúa así la evolución. Como te decía, es azarosa, entonces es muy difícil predecirla. Pero nos vamos a tener que adaptar. Ahí lo tenían a Carbonell, que es un paleoantropólogo muy famoso. Él es muy pesimista en cómo va a afectar todo el cambio climático al ser humano. Yo tengo un poco de esperanza de que nos vamos a adaptar a esto y vamos a dejar de hacer bolsa el planeta como lo venimos haciendo. Carbonell dice que él espera que nuestra especie se va a terminar extinguiendo, pero lo que caracterizó a nuestra especie desde hace 200.000 años que apareció en África es que es totalmente adaptable, es muy flexible. Por eso es que conquistamos casi todo el planeta. Conquistamos los ecosistemas totalmente diferentes al que surgimos. En África era la sabana, esos pastizales, y terminamos viviendo en el norte de Asia, en el Ártico, en zonas que ni se nos hubieran ocurrido, y se adaptaron, y el ser humano se adaptó, y por eso es que somos tan diferentes. ¿Vos considerás, por ejemplo, que el cerebro se usa más o menos ahora? No, el cerebro se sigue usando igual. Como decía la compañía psicoanalista, siempre cuando apareció la escritura se pensó que nos íbamos a volver tontos porque la escritura nos sacaba la memoria, como que estábamos pensando mucho en eso. Bueno, se empezó a pensar eso mismo con las computadoras, como que nos vamos a volver. Pero hay cosas que de hecho tontos. dejamos de hacer, digo, por ejemplo, sumas, restas, cuentas, retener números de teléfono de memoria, fechas de cumpleaños. Ahora todo tiene una alerta, todo te avisa, tenés un GPS que te dice cómo llegar a los lugares y ni siquiera tenés que pensar en cómo llegar. Tenemos Google que nos ayuda a buscar cualquier cosa en 2 segundos en vez de... Pero bueno, cambiamos. Eso obviamente no que es cambiamos. peligroso, digo, para... En realidad hacemos más cosas.
¿Hacemos más, decís? Hacemos más porque tenemos más capacidad de hacer más cosas diferentes a las que hacíamos antes. En realidad hay cambios que son mucho más radicales, que son mucho más recientes. En el primer censo nacional que ordenó Sarmiento en 1869, la expectativa de vida de la Argentina era de 33 años, hoy estamos llegando a los 75. El escenario ha cambiado mucho, es una de las cosas muy importantes, es hoy la gente espera llegar a los 80 años de edad, cosa que antes no sucedía. Respecto a los cambios hoy yo puedo hacer mucho más cosas. Hablando, sí, cantidad y calidad, ¿no? También podemos debatir, no, pero, a ver, supongamos. Hoy ¿se vive mejor, por vivir más? Se vive diferente. Pero digamos, hoy en día cualquiera que ustedes que se queden sin electricidad o que se les cuelgue la computadora se dan cuenta cuán poco eficientes son sin la computadora, porque gracias a la computadora, como decía ella, yo puedo resolver a través de una videoconferencia, reunirme con 5 personas de diferentes lugares del mundo a través de un par de mails o un programa estadístico, resolver ecuaciones que antes, el hombre llegó a la luna no tenían computadoras para calcular y era complejísimo. Llegó a la luna, también lo podemos, ahora sí, pero en su momento no sabemos. Bueno, momento, hay hombres viviendo en la estación Mir, parece que la discusión de la luna no tiene sentido. Bueno, ahora ya sí, pero en ese momento lo podemos debatir, otro programa, si llegó en ese momento. Bueno, en la estación Mir, hay gente viviendo en el espacio. Bueno, quiero mostrarte ahora un informe que tenemos respecto de los chicos que están llegando, que vienen como de alguna manera a compensar. Los chicos que están llegando son los chicos índigos, son los chicos cristal, y estos chicos de alguna manera me parece que tienen que ver un poco con lo que decía Rubén Cedeño, que lo vamos a hablar después con él, vienen como a poner esa cuota de espiritualidad que a lo mejor se necesita para que esto se equilibre. Los chicos índigo y cristal ya están acá, entre nosotros. ¿El hombre evoluciona espiritualmente o solo lo hace su cuerpo? En las últimas décadas aparecieron chicos especiales. Según la New Age, tienen la misión de transformar el mundo. It's just that what's happening now is that there's masses of children being born who are in fact enlightened. Los niños índigo llegaron para romper sistemas. Son rebeldes, prácticos y extrovertidos. En cambio, los niños cristal tienen un espíritu pacificador. Evitan la confrontación e irradian paz y sensibilidad. También se habla de niños diamante y arcoíris, chicos que vienen a traerle luz a la humanidad. Benjamín Solari Parravicini profetizó la llegada de estos nenes. Tolerancia, dirá el niño nuevo al mundo, y el mundo caduco obedecerá. Desde su concepción, el niño nuevo sabrá su deber misionero, enseñar. El niño nuevo enseñará al adulto y el adulto escuchará. What we find in some of the younger, highly sensitive children is a difference in communication abilities. En muchos casos, estos niños son mal diagnosticados. Su condición especial se confunde con autismo o algún trastorno de atención. Como son muy inquietos, suelen aburrirse con la rutina y se encierran en su mundo. Por eso, los padres deben informarse y educarlos de un modo diferente. Si tienen un talento en particular, deben incentivarlos para que lleguen a ser brillantes. And when you recognize that whatever their special thing is, to help them further it so that they have a chance to I'd like to believe that our whole society, our whole world is evolving together. Estos niños son los hombres del mañana. ¿Nos espera un futuro más espiritual o cuando crezcan serán como cualquier adulto? Bueno, le damos la bienvenida a Jorge Ushua, ¿está bien? Director del Colegio Árbol de los Milagros, que trabajan con chicos
índigo, cristal? Sí, la idea es el trabajo con los niños de hoy. Con los niños de hoy. Hay muchas categorizaciones, muchos nombres, depende de las corrientes. La idea es el trabajo con el niño hoy. Recién cuando yo escuchaba a los colegas planteaban los cambios, los enormes cambios que se produjeron en este tiempo, y si hay una institución que no ha cambiado en la misma medida es la escuela. Claro. En general la escuela sigue siendo una escuela que apuesta a homogeneizar, digamos, a que todos respondan de la misma manera, a reunir los niños por edad, digamos, un montón de cualidades que hoy el niño, tal cual como se escuchaba en el informe, ya no responde, a esas consignas, digamos. Esos parámetros. Bueno, Claudia Bozano, psicóloga, que trabaja con niños índigo cristal también. Gracias por venir, hola. ¿Qué quiere decir esto de chicos índigo y chicos cristal? ¿Con qué te encontrás vos cuando trabajás? En realidad, tomo el concepto que dijo él, los niños de hoy, que vienen, no es tan estricta la división entre niños índigo y niños cristal, ¿no? Más que nada desde el campo, esos son conceptos del campo de la energía o de la psicoenergía. Entonces, los niños índigos estarían más centrados en lo que nosotros llamamos el chakra del tercer ojo. Los niños cristal estarían más centrados en lo que es el chakra cardíaco. ¿Y eso qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Cómo se refleja esto? Bueno, los niños índigos son los niños que son llamados rompedores de sistemas, porque vienen a modificar las estructuras. Las estructuras de la escuela, la verdad, está teniendo muchas dificultades para manejarse con estos chicos, porque son inquietos, porque son hiperactivos, porque son curiosos, y porque se manejan con inteligencias múltiples. Y las escuelas normalmente se manejan solamente con la inteligencia lingüística y la lógica matemática. Y estos chicos se manejan mucho con lo que es la inteligencia artística, la inteligencia musical, la corporal sinestésica, y todo esto es como que está faltando en el colegio. Llevándolo más a otro plano, sería como que son niños que tienen muy desarrollado lo que es el hemisferio derecho. Y las escuelas apuntan mucho al hemisferio izquierdo. Tener desarrollado el hemisferio derecho? El hemisferio derecho es el artístico, el musical. El más sensible sería. El más sensible. El hemisferio izquierdo es el lógico-matemático, también, bueno, es el de la supervivencia. Digamos que para que funcione la cosa tienen que estar funcionando integrados estos dos hemisferios. Y esto es lo que está por ahí atentando en este momento en las escuelas a la educación. ¿Y llegan a vos a consultarte por qué? Porque llegan los chicos, a consultarme, ¿qué pasa que los llevan a la psicóloga? Llegan por muchas razones. Vinculado a la escolar, llegan porque fracasan en el sistema educativo, porque son chicos que, por cómo son ellos, presentan problemas de atencionalidad, son muy inquietos, son hiperactivos, no pueden seguir a veces el ritmo de la clase, les cuesta adaptarse a la estructura lineal del aprendizaje que tienen nuestras escuelas, son muy curiosos, aprenden por el tacto, es decir, tienen estas características y bueno, ante el fracaso escolar vienen al consultorio. Y otros niños vienen porque problemas de atencionalidad o mucha introversión, son diagnósticos que a veces se confunden con ADD o ADHD o con casos de autismo. Que se confunde, con lo cual sería grave para el chico. Gravísimo. Que le den un diagnóstico que no es el correcto. Absolutamente, gravísimo. Porque estarían atrofiando toda esta energía que trae para desplegar. Sí, generaríamos un niño sobreadaptado al sistema. No un niño adaptado, sino un niño sobreadaptado que responde después sistemáticamente anulando todas estas capacidades creativas. Y ahí sí lo convertís en un zombie prácticamente. Bueno, no sé si como un zombie, pero bastante estructurado, digamos. ¿Sí? Le quiero preguntar a Rubén respecto de estos chicos. ¿A qué vienen estos chicos? ¿Para qué vienen? Mira, la humanidad va evolucionando de raza en raza. Estamos ahorita en la 5ª raza para la 6ª raza. También evolucionamos por eras. Estamos entrando en la era de Acuario. ¿Eso y qué entonces significa? Eso que estamos cambiando de una era, por ejemplo, la era anterior fue la de Piscis, era una era negativa, fueron 2000 años de la era de Piscis. ¿Negativa la de Piscis? La de ahora es positiva. Negativa no quiere decir que sea mala, sino que era introvertida, una era donde se impedía el avance, el conocimiento, o había muchas trabas para eso. Estamos entrando en la era de Acuario, donde todas estas cosas se facilitan, y los niños índigo, los niños cristales, arcoíris, todos estos son los niños que vienen para esta era que va a ser el ser humano de esta nueva era, un ser humano con muchas más capacidades. Es un ser humano, como la era de Acuario es la era del rayo violeta, que es la era de la libertad. Son seres que nacen ya con una gran libertad, con procesos ya adelantadísimos desde el momento en que nacen,
que ya cuando tienen 1 año, 2 años, empiezan a hablar idiomas, empiezan a tener facultades, como por ejemplo tocar un concierto de piano, que solamente un concertista muy adelantado lo puede hacer. Tienen una cantidad de cosas maravillosas y que asombran. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan al colegio... ¿Que las traen en forma natural sin que ni siquiera alguien se los estimule, decís? Vienen como intuitivo, se sientan en el piano y tocan un concierto de Mozart sin que nadie se los haya dicho. Hay que ver las destrezas que hay que tener en un conservatorio, 10 años, 15 años, para poder tocar un concierto de Mozart, y estos niños lo hacen o componen o hacen estas cosas. Entonces, cuando llegan a los colegios tradicionales, se aburren porque ven a la maestra como un ser retrasado. No saben cómo reaccionar porque son niños, su cerebro no les dice cómo es que tienen que reaccionar ante esto. Entonces, tiran cosas, se ponen rebeldes o se ponen introvertidos y no quieren hablar con nadie, la mamá no los entiende, crean un caos. Entonces es donde tienen que ir a ciertos recursos, pero también la inteligencia divina, Dios ha dado también instrumentos. Aquí tenemos el aula abierta, que ha sido creada bajo la filosofía de Piaget y también de María Montessori, que prepara al ser humano para tener una educación que él mismo vaya marcando las pautas de lo que él quiere aprender y no sea precisamente el facilitador, el maestro, que le ordene qué es lo que él tiene que aprender. Entonces aquí hay una libertad para que el niño índigo pueda desarrollar todas sus facultades sin tener una imposición, un autoritarismo que le coarte todo esto que él quiere desarrollar. ¿Y vienen con algún mensaje para nosotros los adultos? Totalmente, de manera intuitiva ellos empiezan a hablar de unidad, ellos empiezan a hablar de querer más a la gente, ellos también desean que la humanidad no siga peleando, que la humanidad se mantenga en una forma mucho más amorosa. Estos niños índigos cada vez están naciendo más, en mayor cantidad de países, en mayor cantidad de lugares, y cada vez que estos niños aparecen, a veces como no puede la gente reaccionar ante ellos porque no están en capacidad, entonces los mandan a psiquiatras, a psicólogos, o lo dicen que están locos. Le quería preguntar, justamente a Jorge, que es el director de una escuela, ¿qué les ofrecen para que sea una escuela donde estos chicos se sientan cómodos? Bueno, recién nombraban, ¿no? Piaget, María Montessori, Rudolf Steiner, montones de filósofos, pedagogos, psicólogos, hace ya 200, 100 y pico de años, están planteando la idea de un cambio en la escuela. La dificultad la tenemos los maestros en cambiar nuestra estructura para poder entender esas ideas. Una escuela pensada para niños de este tipo, lo primero es observar al niño. El niño solo es la guía, es el currículum. Los niños llegan y, como decía la doctora, se quieren mover. Entonces no puede ser que una escuela reciba niños y los haga formar una fila. Nuestros niños llegan y juegan en el parque y se encuentran, y están los que están muy despiertos, los que están muy dormidos. El niño está ávido de información, necesita buscar información, necesita jugar, él puede elegir. Sí, me parece que los educamos para elegir, es decir, esta es una diferencia, se ayuda al niño a elegir. Recién hablábamos, sí, son niños que por ahí pueden interpretar o a los 2 años hablan 2 idiomas perfectamente, pero no nos tenemos que olvidar que son niños y que necesitan de los adultos durante un lapso de tiempo. En eso es algo característico de nuestra especie. Necesitamos durante mucho tiempo de adultos que nos cobijen, a diferencia del resto de las especies. Ahí es cuando los padres por ahí tienen mayor dificultad, se deslumbran cuando un niño habla o porque empieza matemáticas muy tempranamente y cree que está frente a un adulto. Y esto sigue siendo un niño. Sigue siendo un niño, o sea, si bien hay un gran despertar del pensar, muchas veces anímicamente o emocionalmente son muy niños muy débiles, que necesitan muchísimo cobijo. Bien. Tenemos otro informe para compartir. No sé, ¿a cuál vamos? ¿Al de los ciberzombies o vamos al de los índigos en la historia? Bueno, los índigos en la historia. Los ciberzombies es otro que después te vamos a mostrar. Los índigos en la historia. Los niños índigos son talentosos, a veces rebeldes. Según especialistas, están destinados a romper sistemas. En las últimas décadas se incrementó el número de chicos con estas características. ¿Se trata de un fenómeno actual o encontramos otros casos a lo largo de la historia? There's always been
some, quote, indigo children on the planet. Always. Dicen que Juana de Arco fue una niña índigo. De pequeña escuchaba voces y tenía visiones, y con tan solo 17 años se puso al frente del ejército real francés. ¿Y qué te dijeron esas voces? Y me dicen que debo disponerme a partir, y que mi destino se halla en otra parte. Albert Einstein fue un chico distraído en el colegio. Algunos maestros pensaban que era mediocre, sin embargo, llegó a crear la teoría de la relatividad. Como muchos niños índigo, su modo de razonar siempre lo llevaba a mejores soluciones. Por eso decía, la única cosa importante es la intuición. Hubo niños índigo pacificadores, como Mahatma Gandhi. Llamó a rebelarse, pero sin el uso de la violencia. Sin embargo, los potenciales no siempre se desarrollan de forma positiva. Adolf Hitler también habría sido un niño índigo. Tenía inquietudes artísticas, pero su ambición lo convirtió en el personaje más nefasto del siglo XX. Wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. ¿Solo niños índigo encontramos en la historia? Algunos sostienen que Jesús fue el primer chico cristal. Su mensaje de amor fue revolucionario, pero no todos lo comprendieron. Y por eso terminó colgado en la cruz. Puedo asegurarles que el que no acepta el reino de Dios como un niño de ninguna forma entrará en él. El ser humano evolucionó espiritualmente. Los niños de hoy son diferentes. Y si fuera así, ¿nos espera un futuro más luminoso? Rubén, ¿pudo haber sido Jesús un chico cristal? Sí, por ejemplo? pero no fue el primero. También el señor Gautama Buddha. Han habido muchos seres que han sido llamados avatares, que fueron niños índigos. Jesús, fíjate tú si fue índigo, que cuando tenía ¿Índigo 12 o años... cristal decís? Él fue índigo. Hay esas definiciones que, con diferencias muy sutiles entre una cosa y otra, ser índigo, cristal o ser arcoíris, pero en general son chicos de la nueva era. Nosotros en la metafísica los denominamos chicos de la nueva era, que tienen una cantidad de cualidades que uno de ellos pueden tener todas las de los otros, ¿verdad? Jesús a los 12 años estaba discutiendo con los doctores. ¿Qué era eso? Un niño índigo, por supuesto. El señor Gautama dicen que cuando nació empezó ya a caminar y a predicar. Entonces son seres que ya nacen con este adelanto que traen de vidas anteriores. Esto todo es un proceso evolutivo y se explica con la reencarnación muy bien. Fueron seres que en otras vidas fueron maestros y ya cuando nacen pueden tener la memoria de todo lo que conquistaron en vidas anteriores y lo sacan a relucir, como fue Wolfgang Amadeus Mozart, que componía, que dirigía orquestas, que hacía óperas a temprana edad cuando su edad cronológica no le daba con los estudios para semejante cosa. Claro. Eran índigos, por supuesto. Justamente lo que te quería preguntar es eso, ¿de qué depende que haya chicos que nazcan con estas características, o índigo o cristal, o ninguna? O sea, hay chicos que no son ni una cosa ni la otra. Sí, eso no depende del cuerpo, eso depende del ser que viene, la chispa divina de la evolución que traiga. Entonces, hay padres que merecen tener unos chicos índigos, y entonces traen a la encarnación seres muy evolucionados, que entonces cuando tienen 2, 3 años ya están hablando idiomas, están haciendo maravillas, y otros seres que no merecen, hay padres que no merecen, que no pueden tener estos niños, y no nacen allí. Generalmente los niños índigos nacen en padres inteligentes, capacitados para poderlos llevar adelante, aunque siempre estos niños lo superan. Entonces estos padres tienen que buscar las ayudas de ir a escuelas o ir a buscar a psicólogos que los ayuden en todo esto. Pero generalmente buscan lugares propicios para encarnar inteligentemente y que puedan desenvolver todo esto. Yo he tenido muchos casos de niños índigos. Yo, además de metafísico, soy músico y tuve en el conservatorio varios niños índigos que les he seguido su camino. Hoy en día son adultos, tienen 40 años y han sido una trayectoria estupenda, y sus padres, si bien no entendían qué les pasaba, pero tenían la inteligencia de buscar ayudas y les prestaron la ayuda suficiente para que estos niños se pudieran desarrollar, y hoy en día son adultos brillantes. O sea, ¿y los que son índigos, los que son cristal, después tienen hijos así también? No, no tienen nada que ver. Ahora, podrían ser candidatos para tener niños
cristales o niños índigos, porque como ellos lo fueron, saben cómo manejar estas cosas. Esto lo vamos a ver en el futuro, porque la mayoría de los niños cristales empezaron a nacer de los años 50 para los 60, digamos, en masa. Entonces, hoy en día ya pueden ser padres y abuelos. Entonces, esto lo vamos a ver en el futuro, si estos seres cristales van a procrear y les van a dar la oportunidad de traer a la encarnación seres con esa evolución para que sean cristales o índigos. ¿Y qué pasa en el caso de que un chico cristal o índigo o arcoíris o como sea que ahora vienen nuevos? Niños de la nueva era. Los niños de la nueva ahí era. Lo sintetizamos todo. Se lo tiene que acompañar en esto, como estimular de alguna manera para que eso se despliegue o se puede atrofiar también, o sea, se lo puede hacer involucionar al chico por no acompañarlo. Atrofiarlo jamás, son como una tromba marina que se llevan todo por delante, ellos se imponen. Bueno, cuando los he tenido de alumnos, ellos te regañan, te dicen, profesor, porque usted me dice eso, si mi edad no me da la capacidad para entenderlo, usted debería explicármelo de esta otra manera, y te regañan, y tú tienes que como que averiguar en la noche qué es lo que tienes que responderle al siguiente día a este tipo de niños, porque son terribles, la verdad. Pero desde la psicología, no sé, le pregunto a cualquiera de las dos que son psicólogas, o en realidad en algunos casos psiquiatras, ¿no?, que medican a estos chicos, porque tengo entendido que en muchos casos se los medica, eso no lo sé. Eso es bárbaro. Yo tengo el caso de un ¿No se les arruina? No, eso no deben hacerlo. No se debe hacer. Deben aprender a conducirle esa fuerza. Generalmente es que los padres ya no pueden con ellos, son hiperkinéticos, hiperinteligentes, y los maestros ni los padres, por muy inteligentes que sean, muy preparados que estén, no pueden. Entonces, lo que tenemos es que abrir posibilidades, de no limitar a esos niños. Los padres tienen que abrir sus mentes y dejar que estos niños su creatividad, sobre todo la parte creativa, la puedan desarrollar al máximo. Pero pasa esto, ¿no?, que se los termina medicando en algunos casos. Sí, eso tiene que ver con el cambio de paradigma dentro de la sociedad y dentro de las escuelas. Apareció el paradigma biológico para reemplazar al paradigma pedagógico didáctico. Entonces, el docente en el aula y el director de escuela, en vez de plantearse como antes, ¿qué estrategia didáctica puedo utilizar? ¿Qué estrategia pedagógica puedo utilizar con este niño? Piensa, ¿a qué psicólogo lo derivamos? ¿A qué psicopedagogo? ¿Qué medicación se podrá usar con este niño? Eso es el paradigma biológico que viene a reemplazar al paradigma pedagógico que teníamos antes. Entonces, a partir de allí, hay una buena cantidad de chicos medicados. Yo no digo que la medicación no sea necesaria, porque yo que trabajo con chicos con capacidades diferentes, hay chicos que necesitan medicaciones neurológicas, pero hay un exceso de medicación en chicos que no deben de estar medicados y que pueden ser tratados y abordados de otra manera, en su problemático, en sus reacciones, en sus conductas, porque más que nada son sus conductas, ¿no? Claro, porque con la medicación que los adormeces de alguna manera. Los adormece y entonces les limita sus capacidades. Ellos van a superar eso, pero puede ser que no perdonen a los padres y a los médicos y a los psicólogos que los pusieron en esa situación. Y esto no debe suceder. Que estos niños crezcan sin trauma, que estos niños puedan desarrollar todas estas facultades que traen, que es para ayudar a la humanidad. Si el padre se siente incapacitado con un niño así, se lo digo a todas las cámaras y a todos los que nos están escuchando en este momento, busquen ayuda calificada, pero no medicina. Y lo que está diciendo aquí la doctora es cierto. Busquen los recursos a través de la pedagogía y no a través de la medicina. Vamos a hacer un cambio pedagógico, vamos a cambiar las estructuras del aula tradicional, que era impositiva, que era coartante, y todo, al aula abierta, donde el niño es el que va a marcar lo que él quiere aprender, lo que él quiere desarrollar. Y el adulto lo que va a hacer es un facilitador, no un maestro, sino alguien que vaya facilitando, ayudando, un compañero que le ayude a descubrir ese universo que ese niño quiere descubrir. Bueno, ahora sí vamos al informe que te prometía, Ciberzombie, ¿será como la contracara de esto que estamos hablando? Bueno, ahora le vamos a preguntar acá a la especialista que sabe, a Diana. El hombre depende cada vez más de la tecnología. La utiliza para comunicarse, viajar e incluso curar.
¿Vamos rumbo a un futuro donde no podremos vivir sin ella? ¿Será una condición para no quedar fuera del sistema? Ya vemos indicios de esto. Toda nuestra vida se ha vuelto digital. Los países que no educaron a sus hijos en eso se volvieron funcionalmente analfabetos. Las cartas de puño y letra son reemplazadas por mails. Los amigos chatean en vez de encontrarse. Hay amores que no superan el plano de Internet. El hombre futuro vivirá alienado en el mundo cibernético. En la actualidad, la cantidad de casos de adicción a la tecnología es alarmante. Eso evita que yo me confronte con mis propios pensamientos, que yo me confronte con mis propias emociones. Hasta la reproducción misma se vería alterada por la tecnología. Ahora existe la fertilización in vitro, pero en un futuro todo el desarrollo del bebé, incluso el nacimiento, dejaría de ser natural. Es muy probable que en el futuro haya suficientes problemas relacionados con la reproducción que se quieran solucionar mediante una técnica que sea totalmente externa. Ni los secretos de nuestra mente quedarían al margen de las máquinas. De aquí a 50 años, la gente pensará que es sorprendente que las personas de hoy fueran por el mundo sin hacer copias de seguridad de su archivo mental. ¿Las máquinas terminarán por dominar al humano? ¿El hombre se convertirá en una especie de zombie? ¿O estos planteos son solo ciencia ficción? Diana, ¿es un futuro de ciencia ficción el que estamos imaginando o en realidad, bueno, hay algunos alertas amarillos que tenemos que tener en cuenta? Claro, lo que también tenemos que tener en cuenta es que nosotros no somos seres naturales, somos seres culturales. O sea, el hombre nace dentro de la cultura, está inmerso en la cultura y el lenguaje. O sea, no existe un hombre natural. O sea, creamos cultura y al mismo tiempo estamos modificados por aquello mismo que creamos. En el caso de la tecnología, bueno, nos amplía la posibilidad de interacción, de pensamiento, incluso lo que puede ser la democratización de la información. Uno puede pensar, uno es menos máquina ahora cuando tiene más acceso a la información, cuando conoce más, cuando tiene más capacidad de decidir. Antes el hombre, podemos decir, era más ingenuo, o sea, recibía una noticia y la creía. Ahora tiene muchos medios, muchas vertientes con las cuales puede dudar de si una información es verdad o no y puede crear su propio criterio. Hay un momento en el que nos tenemos que preocupar, digo, respecto de la adicción a esta tecnología. Hay un momento que uno dice, bueno, ya no puedo vivir sin celular. Claro, bueno, es que uno, digamos, elige no vivir sin celular, puede vivir sin celular, pero elige no vivir sin celular. Ahora, por supuesto que hay casos de adicción donde la tecnología es entretenida, es atractiva, es hipnótica. Entonces, bueno, hay quienes llenan su vida con la tecnología, digamos, con múltiples digamos, estímulos que vienen de las pantallas, y bueno, entonces digamos, en lugar de interactuar en la vida real o estar con su familia, por ahí es más fácil establecer una relación virtual. En esos casos, bueno, no puede decir... Sí, en realidad ya hay familias que comen, cenan o almuerzan en una mesa 4 personas, cada uno conectado con su realidad virtual y ni se... Pero antes mirando televisión, o antes cada No, ahora es el televisor, el celular, la computadora, la tableta, o sea, todo. Y en un restaurante pasa lo mismo. Hay parejas que las ves comiendo y cada uno está en un universo distinto. Y fíjate una cosa, esto que decían de antes se escribía las cartas a mano y ahora todo es chat, más o menos. Porque con los mails se recobraron las cartas a mano, escritas a mano, y yo te diría, se recobró el romanticismo.
Porque se volvió a escribir de alguna manera. Se volvió a escribir, pero aparte en este momento existen parejas, que no se conocen, jamás se conocieron, pero intercambian mails a lo mejor durante meses o durante años al estilo romántico, ¿no? De los caballeros y las damas. O sea que hay cosas que se recuperan. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por haber venido. Gracias a ti. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene, hasta el próximo viernes, y nos vamos con Luz Casal, Piensa en mí, la invitamos hoy para cerrar este Periodistas del Día. Chao, hasta la semana que viene. Un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.